Todo comenzó con Candela. En 2013, esta pequeña de Benicarló, Valencia, estaba ingresada en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona por su leucemia. Durante las largas horas en el centro aprendió a hacer pulseras de macramé con hilos de colores. Fue en una de sus salidas cuando, al regresar a su pueblo, varias amigas decidieron unirse a la iniciativa y montar un puestecito para intercambiarla por una donación. Así fue como otras familias se sumaron al proyecto de las bautizadas como Candela, y con el paso de los años fundaron la asociación para financiar la lucha contra la enfermedad, causa para la que ya han recaudado más de 2.600.000 euros. Tejemos nudo de esperanza. Historia para entender que no son un artículo comercial. Realmente todo nuestro proyecto se basa en una gran cadena de solidaridad. Las familias y voluntarios tejen artesanalmente las candelas, muchos comercios nos ayudan a distribuirlas desinteresadamente y tú la recibes como agradecimiento a tu donación. La asociación recoge los frutos de tanta solidaridad y invierte el tiempo. Cuando va uno a un sitio, si no te no vende o eso, te quedas un poco, pero que es muy bonito. Después el ayuntamiento, que es el agua, que es el bocadillo. ¿Ha estado el ayuntamiento aquí? Sí, claro. De verdad, muy agradable y muy contenta de este precioso, todo lo que hay, el patio, todo. Todo me ha encantado. Y el trato de la gente muy baja, Yeah. a mí me ha gustado. Sí. Cariño, que se conoce todo el mundo. Sí. Y como un pueblo pequeño, prácticamente nos conocemos todos, o bueno, casi todos. Pues la gente que vienen de fuera. Y aquí pues, se viene a un pueblo y quiere seguir el lugar y no puede seguir. Porque ya aquí es diferente, aquí se conoce todo el mundo. Sí. Y es muy bonito. A mí me gusta, como soy de pueblo, pues me encanta los pueblos. ¿Cómo es de San Silvestre? Del EPE. Del EPE. Aunque hay una señora que me está contando su historia, que me da mucha pena, ¿Sí? porque le han entrado